vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué es importante la unidad para la iglesia local? Porque somos un cuerpo, bien. Somos un cuerpo. Si no entienden la letra me avisan, me preguntan y me dicen. ¿Qué más? No sería una iglesia local, bien. No sería iglesia entonces. ¿Alguien más? No habría obediencia a la palabra. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Sí? Ser uno para que el mundo pueda creer. Bien. Para mostrar amor. Bien. Hasta ahí estamos bien con todo lo que están diciendo. Ahora lo que vamos a ver son tres verdades que están dentro de las Escrituras, ¿no? Vamos a poner como A, B y C. Bueno, A es que Dios nos ha llamado a estar para siempre con Él, ¿no? Pero nos ha dejado en este mundo temporalmente unidos a una iglesia local, para servirle, para mostrar su amor, para hacer las cosas que estaban ahí escritas, ¿no? Los voy a poner. Bueno, el segundo punto, el B. Él ha escogido nuestras vidas para que podamos servirle en una iglesia local. Y de esa manera Él pueda mostrar su gloria a través del servicio en la iglesia local. Y por último, el C es que somos pecadores. Esa es la realidad. Entonces, como pecadores, debemos tratarnos entre nosotros. Por eso es importante la unidad, porque estamos unidos de una manera sobrenatural. Dios nos ha unido de una manera totalmente magnífica y ese es el mensaje del Evangelio, es maravilloso, porque podemos soportarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Cosa que el mundo, al ver eso, se queda sorprendido. Entonces C sería, somos pecadores. El que esté anotando y no entiende me pregunta por la letra. Bueno, bien. Dios en su gran sabiduría, Él ha querido revelar o mostrar su perfecta gloria, en su perfecto carácter, a través de personas tan imperfectas como somos cada uno de nosotros dentro de la iglesia, ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto, solo Dios. La unidad que tenemos como miembros de una iglesia local es una unidad real, no es ficticia, es real. Entonces vamos a poner acá, voy a poner acá. Y esta unidad lo que hace es que nos ayuda a soportarnos unos a otros, amarnos unos a nosotros, y también es un testimonio convincente del Evangelio para aquellos que no creen. El mundo puede ver que en la iglesia hay algo distinto a lo que vemos diariamente en el mundo. Pueden ver amor, pueden ver que nos soportamos, pueden ver que a pesar de fallamos, nos perdonamos y que tenemos un Dios que nos perdona. Entonces podemos poner también. Bien. Entonces, siendo cada uno de nosotros pecadores, podemos soportar el pecado de nuestros hermanos y no meternos en habladurías, en calumnias, sino que ayudar a nuestros hermanos. Podemos ayudar a nuestros hermanos que estén lidiando con tales pecados. Podemos ver a nuestros líderes en la iglesia que también son pecadores y de esa manera soportarlos y escuchar su enseñanza, que es para beneficio y edificación de nuestras vidas, y al mismo tiempo reconocer que somos pecadores como ellos. Y podemos amar a aquellas personas que también nos hacen sentir incómodos.
que la vemos diferente a nosotros, a nuestra manera, a nuestro carácter. Quizás tengan un carácter totalmente distinto al nuestro y eso nos moleste. Pero el poder del Evangelio en nosotros, esta unidad sobrenatural, nos ayuda a soportarlos y ayudarlos y amarlos. Entonces, alguien que pueda buscar Colosenses capítulo 3, versículo 13. Bien, Mariana. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Muy bien. Como decía Colosenses, que nos amemos los unos a los otros, nos soportemos los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó, también debemos perdonarnos. Ahora bien, muchos de nosotros, quizás de los que estamos acá presentes, venimos de iglesias que no son tan sanas o que no han sido sanas y vemos en el mundo que hay iglesias que no son sanas, en donde lo que reina quizás no sea el Evangelio, no sea esa unidad sobrenatural porque hay queja, habladuría, amargura, se lastiman entre sí los hermanos. Pero es necesario que la iglesia, toda iglesia local, sea una iglesia sana y unida y así pueda expresar una sana doctrina y un amor que sea único, unificador, que glorifique a Dios. Y quiero que puedan buscar Hechos, capítulo 4, versículo 32. Gracias. Bien, todos eran de un solo corazón y de un solo alma, de un solo sentir. Y compartían, tenían todo en común. Bueno, ese sería el primer punto, la introducción de la clase. Ahora vamos por el punto 2. Que se llama de título La meta de Dios para la iglesia. Si alguien puede buscar Efesios capítulo 2 y vamos a estar leyendo el versículo 1 al 9. Muy bien, bueno, ahí yo anoté una pregunta, los que estén anotando la pueden anotar. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia, ¿no? Para la iglesia local? Bueno, como estuvo leyendo nuestro hermano Luis en Efesios, lo que nos está diciendo, vamos a ir viendo cada versículo, los puntos claves, ¿no? Versículo 2.1 dice que estábamos muertos. ¿Muertos en qué? Nuestros delitos y pecados. El versículo 2 dice que seguíamos la corriente de este mundo bajo el poder de Satanás. Versículo 3, vivíamos en la pasión de la carne, en los pensamientos, en nuestra mente, y por lo cual éramos llamados como los hijos de ira. Y el versículo 4, que es maravilloso, dice, pero Dios que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Nos amó. Y vemos el versículo 5, que dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 8 al 9 dice que somos salvos por gracia, y esto es por la fe. Y esa fe ni siquiera nos pertenece, sino que es un don de Dios. Dios nos da esa fe para poder creer, por lo cual la salvación no es por obras, para que ninguno de nosotros nos podamos gloriar, sino que la gloria la lleva a Dios. Entonces este es el mensaje maravilloso del Evangelio. Ese es el plan para la iglesia. Dios nos rescató, nos salvó, nos perdonó y nos unió a una iglesia local. Y el Evangelio no termina ahí, con ser salvos. El Evangelio viene con unas implicaciones, y esas son las implicaciones de tener la unidad sobrenatural que tenemos en el Evangelio. Y si vamos al capítulo 2, otra vez de Efesios, versículos del 11 al 19, si alguien lo puede leer, ahí vamos a ver la unidad entre judíos y gentiles. Amén. Bueno, ¿qué dice entonces lo que estamos leyendo? Dice que habéis sido acercados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Y que hizo de ambos pueblos, derribando la pared, hizo un solo pueblo. Dice, la pared que nos separaba. Y de así crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, dice, por medio de la cruz,
tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu y que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. O sea, solo por la cruz de Cristo, el Evangelio crea esta unidad única y maravillosa. Dios tiene un motivo para la unidad entre judíos y gentiles. Y lo vamos a ver en Efesios 3:10. Si alguien puede buscarlo. Bueno, ese es el motivo. Por medio de la iglesia sea dada a conocer la infinita sabiduría de Dios a principados y potestades celestiales. En el versículo 6 del mismo capítulo dice: a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Dios lo que está haciendo es que los une de una manera sobrenatural. Hay una unión sobrenatural. Y dentro de esta unión sobrenatural vamos a ver dos dimensiones. Que una es la amplitud del compromiso, lo vamos a ver en el versículo 18, y la otra la profundidad del compromiso, versículo 19. Versículo 18 del capítulo 2 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Esto quiere decir que la unidad se expande para incluir a pueblos tan opuestos como eran judíos y gentiles. Y esto glorifica a Dios al alcanzar personas que sin un poder sobrenatural nunca podrían unirse. Solo las une el Señor, y es maravilloso eso. Versículo 19, para ver la profundidad del compromiso, dice: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. No se limita a unir personas el Señor para que se toleren entre sí, sino para que éstas se comprometan, puedan ser comprometidas, por lo cual Pablo los puede llamar un nuevo hombre y una nueva familia. O sea, que nos podamos comprometer en esa familia, en amarnos, en ser ese nuevo hombre, en vivir los unos para los otros. La unidad con una amplitud y una profundidad asombrosa hace que la gloria de Dios, del Dios invisible, sea hecha visible a través de la iglesia. Bueno, esto sería lo que vimos el punto 2 sobre lo que es la unidad de la iglesia. Y ahora vamos a ver lo que no es la unidad de la iglesia, lo que podamos llamarlo la unidad falsa. Este sería ya el tercer punto de la clase. Y dentro de esta unidad falsa, como dice el título, vamos a ver lo que es la unidad organizativa y la unidad extraevangélica. Bueno, la unidad organizativa, dice de la siguiente manera: hay un problema acerca de la unidad cristiana, dice, y es que algunos la definen como la idea de que todos los que se consideran creyentes o cristianos deberían organizarse juntos o al menos cooperar juntos como un solo cuerpo reconocido. Dicen que la existencia de diferentes denominaciones o de distintas denominaciones muestra al mundo que no estamos unidos, dice. Esta corriente de pensamiento no permite, por ejemplo, el no estar de acuerdo en algún asunto, ya sea eclesiástico o doctrinal, y a la vez actuar en amor con dichas diferencias en tales asuntos. Por ejemplo, podemos disentir con nuestros hermanos presbiterianos, que ellos tienen el bautismo de niños. Quizás no estemos de acuerdo con eso, pero no significa que no estemos unidos por el poder del Evangelio, porque creen en el mismo Evangelio, creen en Cristo, en su muerte, en su vida, en su resurrección. Y otro problema sería que el objetivo final de esa unidad, que hay que muchos que se hacen llamar cristianos, pero no están de acuerdo con nuestra iglesia, con nuestras creencias. O sea, no están de acuerdo de quién es Dios o cosas tales fundamentales que cosas como
qué pueden hacer las personas para ser salvas, o si necesitan ser salvas del pecado o no. Entonces, difieren en eso. Ahora, lo que estoy queriendo decir con diferentes denominaciones, estoy hablando, por ejemplo, de la iglesia bautista, presbiteriana, totalmente diferente a lo que sean testigos de Jehová o el catolicismo o budista. Bueno, eso es lo que quiere decir la unidad organizativa. Uno se puede organizar, quizás una iglesia evangélica con una iglesia católica, para ir en contra de, no sé, por ejemplo, la ley del aborto, para ir en un asunto sobre la sociedad y ir en contra de eso, es una lucha. Es una unidad eso, pero no significa que sea la unidad que estamos viendo en la Escritura, la unidad sobrenatural del poder del Evangelio. Pero esta unidad organizativa por sí sola confunde por completo al mundo acerca de lo que es el cristianismo y lo que es el Evangelio. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la unidad extraevangélica. Y vamos a comenzar con un ejemplo. Si hay un maestro que viene de afuera, ¿no?, de otro país, y viene a nuestra iglesia, y acá hay 3, 4 maestros, lo que va a hacer primeramente ese maestro es unirse a esos maestros. ¿Por qué? Porque quizás piensan lo mismo o tienen el mismo oficio, y eso va a ser algo natural, ¿no?, para esa persona, ese maestro. Y se va a integrar rápidamente y quizás tengan un grupo pequeño con esos maestros. Y eso está bien, pero lo que ocurrió es más un fenómeno demográfico que un fenómeno evangélico. Ejemplo, voy a dar el ejemplo que dio Quique la semana pasada, cuando habló sobre la gente que venía de la guerra, no sé si se acuerdan. Por ejemplo, si una familia italiana venía de la guerra y caía acá en Citibel, y de 2, 3 cuadras había otra familia italiana, esa familia iba a ir hacia la otra familia porque tienen sus mismas costumbres, sus mismos deseos, su mismo lenguaje, y es algo natural de esa manera. Y no hay nada de malo en eso, que unirse con personas que tienen cosas en común, que tienen una vida con similitudes. Pero si esto solamente fuera lo que llamamos iglesia local, esto también se haría sin Dios en el medio. Yo, si estuviese en el mundo, me juntaría con gente que le gusta mi mismo equipo de fútbol, que le gusta mi misma música, y Dios no estaría en el medio. Y si eso pasa en una iglesia local, si yo me junto con personas que solamente piensan igual que yo, o le gustan lo mismo que a mí me gusta, y dejo de lado a otros hermanos, no estamos siendo una iglesia unida así, no estamos siendo una iglesia local. Entonces lo que nos enseña esta unidad extraevangélica es que están los fundamentos en el Evangelio, pero hay algo extra. Es como que está el Evangelio en el medio, pero yo me junto con esa gente por algo extra, porque piensan igual que yo, porque tienen las mismas similitudes que yo. Y así puede construirse una colectividad, ¿no? Pero la unidad que realmente importa es aquella que logra los propósitos de Dios en sí, y es demostrablemente sobrenatural. No es una unidad que se construye alrededor del Evangelio en adición a otro vínculo de similitud, sino que es la unidad que da a conocer el Evangelio. Y por eso somos miembros de un mismo cuerpo y nos necesitamos. Y ahora vamos a pasar al punto 4 de la clase, donde dice ¿qué es la unidad? La pregunta sería ¿qué es la unidad? Pero la unidad verdadera, ¿qué es la unidad verdadera? Entonces la unidad verdadera la podemos definir en cuatro puntos o en 4 pasos: acción, propósito, fuente y contexto. ¿Por qué acción? Bueno, ¿qué nos acciona a nosotros como iglesia? ¿Cuál es esa acción? Y es el amarnos unos a otros. Un amor por los hermanos y hermanas que están en Cristo, que traspasa las barreras sociales. Jesús dijo: si amáis a los que nos aman, ¿qué mérito tiene? ¿No hacen lo mismo los pecadores que aman a aquellos que lo aman? Y acá podemos ver un ejemplo
de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo no lo quería nadie. Él era recaudador de impuestos. Era rico por ser así, por cobrar de más, por hacer tramoyas, por así decirlo. Y nadie lo quería. Y Jesús le dijo, bajate el árbol que hoy voy a posar en tu casa. Y vemos como el corazón de Zaqueo es transformado por Dios, que hasta quiere devolver 4 veces más de lo que ha quitado. Entonces Jesús lo unió a la familia de la fe. Y vemos personas como Pedro, Juan, que eran pescadores, gente pobre que seguía al Señor, prostitutas. Y había un rico que nadie lo quería, pero el Señor lo unió a esa familia. Esa es una unidad sobrenatural. Entonces quizás Pedro no soportaba a Zaqueo o cualquier otra persona, pero el Evangelio hace que sí lo soportemos, que lo podamos amar. Otro ejemplo es Saulo de Tarso, nuestro apóstol Pablo, que luego va a ser apóstol a los gentiles. Todo el mundo sabía que él perseguía a la iglesia y que era un asesino. Sin embargo, el Señor lo salva. Y eso muestra al mundo esa unidad sobrenatural para que puedan ver lo maravilloso que es el Evangelio, que el Señor puede salvar hasta el peor pecador. Bueno, seguimos al próximo punto, que es el propósito, un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la unidad verdadera? Es que Dios sea glorificado, que la gloria de Dios en la vindicación de su Evangelio. Ese es el propósito, que Dios se glorifique en su Evangelio a través de la iglesia local. Una fuente. ¿Cuál es la fuente de nosotros como cristianos, como iglesia local? Es el amor de Jesucristo. Sin el amor de Jesucristo, que es sobrenatural, no podríamos amar a aquel hermano que nos cuesta soportarlo. No podríamos amar a un Zaqueo, a un Pablo, a un Saulo. Pero el amor sobrenatural, que es el amor de Cristo, nos permite poder amar a los demás. ¿Y por qué amamos a los demás? Porque Cristo nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y por último, vamos a ver, antes quiero que alguien pueda leer Lucas 7, versículos del 40 al 48. Lucas 7, versículos del 40 al 48. ¿Quieres leerlo, Esther? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Hasta cuándo? Hasta el 48. Y ella le dijo: tus pecados, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Por eso la unidad que glorifica a Dios y justifica es la sabiduría del Evangelio, que se alimenta a saber cuánto hemos sido perdonados, cuánto el Señor nos perdonó. En la unidad que es sobrenatural tiene en su fuente un profundo entendimiento de lo mucho que hemos sido perdonados. Y por último, vamos a ver contexto. ¿Dónde podemos ver esa unidad? En el contexto de la iglesia local. En resumen, este punto abarca todos los anteriores que veníamos viendo. Este contexto es el amor que da a conocer el Evangelio y que glorifica a Dios para con todos los hermanos en Cristo, alimentado por nuestro perdón en Cristo.
repito eso, el amor que da a conocer el Evangelio y que glorifica a Dios para con todos los hermanos en Cristo, alimentado por nuestro perdón en Cristo. Así se expresa en la asamblea de la iglesia local. Y ahora vamos a ver el quinto punto, ya saliendo de lo que es la unidad verdadera. ¿Qué está en riesgo al no cumplir esa unidad verdadera como iglesia local? Y vamos a ver Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. ¿Quién lo tiene? ¿Quique? Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. Amén. Bueno, hasta acá alguien, si tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, ¿qué está en riesgo? Es la pregunta. Y leímos sobre la gran comisión que nos leyó Enrique. Jesús comisiona a su iglesia y vemos dos impulsos vitales de esta gran comisión, y son la evangelización y el discipulado, ¿no? Evangelizar y discipular. Vamos a ver el punto A sobre evangelizar. Dice, comprometemos la evangelización. Si nosotros no tenemos esta unidad como iglesia, comprometemos la evangelización. Juan 13:35, si alguien lo puede leer. Entonces, ¿cómo nos conocen que somos discípulos del Señor? Si nos amamos. Ese amor no es un amor cualquiera, ya que si vemos el versículo 34, establece el estándar de este amor. ¿Querés leerlo al versículo 34? Sí. Como Él nos ha amado. No es un amor cualquiera. El amor que tenemos como iglesia local, que nos podemos amar y soportar, viene de Jesús. No viene de nuestro entendimiento, de nuestro interior, de nuestro corazón, y porque seamos más inteligentes o menos inteligentes, sino porque el Señor nos salvó y nos amó. Por eso podemos amar a los demás. Un amor con la profundidad de la cruz. Este caracteriza a los creyentes ante los ojos del mundo, como seguidores de Jesús. Es el mismo amor que Jesús nos muestra. Jesús nos muestra un amor costoso, sobrenatural y que exalta a Dios. Acuérdense que Él se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo y ni siquiera se quiso igualar al Padre. Entonces, ese es el amor costoso. Nosotros debemos amarnos así. Entonces, cuando hay un hermano que nos hizo algo o que vimos alguna falta, un pecado, no debemos ir en contra de ese hermano. Debemos ser con ese amor costoso y sobrenatural, ayudarlo en la lucha con su pecado. Si el mundo ve eso en nosotros como iglesia local, va a ser más fácil poder evangelizar al mundo. Si yo voy y llevo el evangelio, no sé, en mi trabajo, y ven que mi vida no es una vida de amor, porque no soporto a fulanito o a menganito, no estoy dando un buen ejemplo. Entonces, como iglesia local, Quique lo dijo la vez pasada, somos embajadas de Cristo, somos embajadas del reino de Dios. Entonces debemos mostrar ese carácter, el carácter de Cristo Jesús. El mundo puede tener su explicación natural en amar, ¿no? El mundo puede amar el fútbol, puede amar la música, pueden amarse entre sí aquellos que son en la familia, que se quieren, y a los vecinos lo tienen ahí a un lado. Pero la iglesia muestra un amor que no es natural, es de otro espacio, por así decirlo. Es un amor tan magnífico que el mundo no lo va a comprender. Y si nosotros sembramos el Evangelio, la noticia de la cruz, y ven ese amor en nosotros, es más fácil que esa persona pueda ser evangelizada y ganada para Cristo. Aunque la salvación no corresponde a nosotros, porque la salvación es del Señor, pero somos instrumentos en las manos del Dios vivo. Y ahora vamos para el punto 2, que es discipular. Comprometemos también el discipulado, si no nos amamos los unos a los otros. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15.
Ahí no es el error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que ya no seamos niños, sino que crezcamos. Esto es madurez y santidad. Crecemos en Cristo. Vemos el versículo 7 y 8, que esto proviene de Cristo. Cristo da dones a la iglesia. Si alguien puede leer el 7 y el 8 del capítulo 4 de Efesios. León. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien. Y ahora, si podés leer el versículo 11, Esther. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Entonces, ¿qué son esos dones que no se está diciendo en la Escritura? Que son los líderes, son pastores, maestros, y que enseñan a su pueblo la palabra de Dios. Versículo 12, ¿para qué la enseña? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el trabajo de esos dones, de esos maestros, pastores, es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y el versículo 13 dice, Ter, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. amén. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. El ministerio no los hacen simplemente los pastores, los líderes, los diáconos. El ministerio lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque dice, el ministerio es la obra ¿de qué? De los santos. Entonces todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. El trabajo de cada cristiano, miembro de una iglesia local, es cuidar al resto de los miembros. Es preocuparse por su santidad y crecimiento, manteniendo la unidad del cuerpo. Por eso, como veíamos hoy, si hay algo que tenemos en similitud cada uno y nos juntamos solamente con esos hermanos a tener un grupo pequeño y lo demás, y dejamos a otros porque son diferentes a nosotros, no estamos siendo unidos. Entonces todos debemos preocuparnos por el hermano, sea quien sea quien haya sido en su vida pasada, como lo fue Saulo o Zaqueo, o sea quien sea en esta vida, porque está creciendo, madurando de a poco y le cuesta, y vemos que cae en pecado o que falla. No, debemos preocuparnos por esos miembros también. Debemos estar unidos para ayudar a esas personas, a esos miembros, a esos hermanos. Debemos discipularnos unos a otros, ¿para qué? Para ser semejantes a Cristo. Esa es la manera que podemos ir creciendo en nuestra santidad. A la imagen de Cristo podemos ir creciendo a través del discipulado, a través de preocuparnos por otros. Porque si yo me preocupo por aquel, el otro se preocupa por mí. Y es una cadena que nos ayuda a poder crecer, a poder luchar contra el pecado, a poder crecer y madurar como iglesia y a que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. Por eso la unidad verdadera, la unidad sobrenatural, es el campo fértil para poder crecer. Esa unidad sobrenatural es el medio a través del cual Dios desea que llevemos a cabo la gran comisión. Y para terminar, o antes de terminar, quiero que alguien pueda leer Mateo 5, versículos del 14 al 16. Amén. Bueno, como iglesia, para reflejar al mundo debemos ser así. Y nosotros, cada uno de nosotros como iglesia local, debemos hacer así con cada uno de nuestros hermanos. Por más que nos cueste soportarlo, ya tenemos el mandamiento: soportarse los unos a los otros, amarse los unos a los otros, orar por aquellos que necesitan oración, llorar por los que lloran, reír con los que ríen. Y para finalizar, les quiero leer el Salmo 133, versículo 1, y dice de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán grande es
que los hermanos habiten juntos en armonía. Lo vuelvo a repetir. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Hasta aquí la clase de hoy. Oramos al Señor. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, te quiero dar gracias y te queremos agradecer todos por tu palabra en el sermón, por la reunión de oración, por la clase de hoy. Señor, agradecerte porque somos débiles, pobres en espíritu y que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Por eso necesitamos que como iglesia local tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Nos ayude a amarnos, a soportarnos, a vivir a la luz, como dice el Salmo 133:1, en armonía, Señor. En armonía, que podamos vivir ayudando a los demás, que tú te glorifiques en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre. Y te damos gracias, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.